Bien, saludos cordiales. Nuevamente estamos en otro mensaje profético. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Amigos y hermanos en la fe, este mensaje es para todos y cada uno de nosotros que deseamos alcanzar vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a analizar una profecía única en su género, especial. Y es el libro de Daniel. 600 años antes de Cristo Dios profetizó a través de este gran y fiel profeta. Los invito a que vayamos en oración antes de abrir el sagrado libro. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud que nos das, porque no nos ha faltado nada. Gracias por estar pendiente de tu pueblo. En esta tarde, Señor, solicitamos atentamente la presencia de tu Santo Espíritu y tus santos ángeles que nos acompañen, que nos ayudes a discernir, comprender en dónde estamos parados en la etapa profética, para que este mensaje despierte conciencias y alcance a todos aquellos que todavía no conocen tu mensaje de misericordia y de amonestación en un mundo en rebelión. Instrúyanos, Señor, corrígenos, redargúyenos, y que todo mensaje sea puesto en la balanza de un así dice Jehová. Te lo rogamos en el nombre sagrado que es por sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria también y la honra por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien, y para aquellos escépticos o ateos, porque hay antidios, el antidios no le agrada que le hables de Dios, le sale alergia. Pero el ateo pues se mantiene en escepticismo, seguramente abierto a la explicación para ver si logra ser convencido con hechos proféticos. ¿Y cómo no creer en Dios? En lo personal me reconozco como un hombre muy escéptico. A menos que una historia tenga hechos comprobados, solamente puedo creer. Y buscando la verdadera verdad, válgame la redundancia, no la encontré en ningún otro libro y en ningún lado, solamente en las Sagradas Escrituras. Hermoso libro. Estaba lleno de incertidumbre sobre si Dios existe o no. Pero quien más duda de las Sagradas Escrituras o critica es porque no conoce. Y si conoce algo es porque lo buscó con la intención de formar argumentos que se opongan a esta verdad presente. ¿Cómo no creer en Dios? La Biblia es un compendio de libros, 66 libros, 40 autores. Y fue escrita, la historia data de 4000 años antes de Cristo, que se escribió la historia del Antiguo Testamento. Y hasta el año 96 aproximadamente después de Cristo, Juan terminó escribiendo el último libro de Revelaciones, en este caso Apocalipsis. Me han preguntado, me han argumentado, es que la Biblia, pero pues fue escrita por hombres. Y les digo, ¿cómo puede un hombre, después del año 96, después de Cristo, conocer lo que se profetizó 4000 años antes? Y desde Enoc
porque Adán también fue profeta. Y luego Matusalén, Noé. ¿Cómo iban a saber estos hombres después de la historia de Jesucristo, de haber estado en la tierra, lo que ocurrió? Y Pablo todavía dice en 2 de Tesalonicenses del 12 en adelante que Cristo no vendría. Obviamente él estaba consciente de que Cristo no vendría en su época, que Cristo no vendría sin que antes se manifestara la apostasía y se descubriera el hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad, aquel que se hace pasar como si fuera Dios, se sienta en el trono de Dios. Ese hombre de pecado representa el cuerno pequeño en las visiones de Daniel. En el Nuevo Testamento se le reconoce como el misterio de iniquidad. De hecho, el anticristo, porque es el que se opone a Cristo. La apostasía nunca viene de afuera, siempre se desarrolla internamente en la iglesia. Y el primer archiapóstata fue Lucifer, que en el cielo se rebeló contra Jehová y lo desafió, deseando ser el mismo Dios. Lo dice en Isaías 14:13, subiré por encima de las estrellas, dijo Lucifer, pondré mi trono en el extremo norte y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que él profetizó para sí mismo. El ataque siempre viene de adentro. Un pueblo puede sobrevivir a los corruptos, a los flojos, a los malos, pero no puede sobrevivir a los traidores. Porque un traidor o un espía sale de adentro. De adentro. Viste como el mismo pueblo, ya sea militar o religioso, actúa como el mismo pueblo y se parece y actúa igual, entonces es difícil identificarlo. Y así pasó con Lucifer. Es una táctica muy antigua que proviene del enemigo de Dios y se ha desarrollado a través de la historia mediante el hombre de pecado. Este es el papado. El papado. Profetizado desde el plan de redención, estamos hablando 4000 años antes de Cristo. En la antigüedad, los arqueólogos utilizaron la Biblia para poder encontrar las tumbas de reyes, de pueblos como Sodoma y Gomorra, como la tumba del rey David, del rey Salomón, la tumba de Raquel, la tumba de Jacob, el pozo de agua, donde él bebía. Y después comenzaron a dibujar sus mapas e hicieron a un lado la Biblia. Pero el hombre encontró todos esos vestigios, todos esos arqueologías históricos a través de las Sagradas Escrituras, que también confirman en dónde está el Mar Rojo por donde atravesó el pueblo hebreo saliendo de Egipto y qué ruta llevó antes de llegar a Israel. Entonces, Pablo dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética. ¿Qué significa profecía? Ok, eventos anticipados por Dios. Y en Proverbios 29 dice claramente que sin profecía un pueblo es descarriado, desenfrenado, disipado. No puede haber una iglesia verdadera sin profecía. Porque Dios nos dejó el método historicista. A través de este método podríamos
corroborar, confirmar las historias, los eventos, las fechas proféticas. Entonces, sin la Biblia no podemos comprender nada. Esto es una brújula al navegante, que busca la verdad y que anhela comprenderla. Así que, dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no creer en las Sagradas Escrituras si por medio de ellas los arqueólogos han encontrado el arca de Noé en el monte Ararat? Hay vestigios, investíguenlos. Sodoma y Gomorra, la ubicación, y todavía hay vestigios de que existió y fueron destruidos con fuego que cayó del cielo y azufre. Además, podemos encontrar los ríos los pueblos como Nínive, ríos como el Nilo, el Éufrates, están descritos en la Biblia. Además, 600 años antes de Cristo, a través del profeta Daniel, inspirado por Dios, por Jehová de los ejércitos celestiales, lo que iba a ocurrir hasta la segunda venida de Cristo, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Pero antes tendríamos que vivir una persecución, una gran tribulación. La última. ¿Por qué ocurren las tribulaciones? Donde el pueblo de Dios es perseguido, es asesinado. Porque de esa manera Dios utiliza este instrumento como para probar a los fieles, ¿verdad? Entonces, ninguno de los profetas murió en sana paz. Todos fueron perseguidos, asesinados cruelmente, unos más, otros menos. Y los discípulos, no se diga. Si muchos opinan que la Biblia solamente es un cuento de hadas, ¿por qué está prohibido en más de 85 países? ¿Por qué? Porque en la Biblia menciona también los eventos en el siglo XVII, entre el 17 y el 18, la caída de las estrellas, el terremoto de Lisboa, que mató a más de 70,000 personas. También el eclipse más profundo. ¿Por qué en el libro de Isaías se menciona el nombre de Ciro, el emperador de Medo-Persia, que doblegaría o derrotaría a Babilonia, la inexpugnable? Babilonia, la invencible de su época. Nadie podía derribarla. Tenían muros tan altos y por dentro tenían sus propios alimentos, almacenes hasta para 20 años. Quien quiera que quisiera invadirlos, y si los sitiaba se morían de hambre los de afuera. Por dentro corría el río Éufrates. Pero Dios le había indicado a través del profeta Isaías y Jeremías que el pueblo hebreo sería liberado del yugo babilónico por mano de los medo-persas. Y con nombre mencionó a Ciro. Entonces, también profetizó a través del libro de Daniel que vendría una terrible apostasía que engañaría aún a los escogidos. Que este personaje misterioso, como llamado el Anticristo,
surgiría dentro de las filas del pueblo cristiano, pero iba a introducir herejías. Y los que no creyeran sus ideas serían perseguidos. Entonces ya tenemos el resultado. Es muy claro, es muy evidente que la bestia de Apocalipsis 13, que son dos bestias y un dragón, es el papado y Estados Unidos de Norteamérica. Ya vamos a entrar en detalles. Y que les dio el poder el dragón. Estamos viendo ahí un evento sin precedentes y muy claro, unión iglesia y Estado, ¿verdad? Porque la primera bestia surge del mar, que representan pueblos, naciones, muchedumbres. Y ese es el papado que lo ha levantado la gente. Y tenemos la segunda bestia que surge de la tierra, que representa el país más joven, la potencia mundial más joven del planeta Tierra y más poderosa hasta el día de hoy. Pero que ésta le da su poder y su autoridad y hace que el pueblo honre a la primer bestia, al papado, mediante una institución de ese sistema religioso. Esa institución es un día el primer día de la semana, Sunday, día del sol. Y esto no es nuevo. Ahora, no esperemos que la gente va a adorar al sol directamente, ¿no? Eso creo que es muy sofisticado para ellos y muy austero para otros. Van a adorar en el día del sol. Eso es la marca de la bestia, porque tiene que ver con conciencia, porque dice: y adoraron al dragón, y adoraron a la bestia. Menciona más de 5 veces la palabra adoración. Y nuestra adoración, texto sin contexto es pretexto, y nuestra adoración se encuentra en el lóbulo frontal, aquí en nuestra conciencia, donde nosotros tomamos principios morales por convicción, ¿verdad? En el lóbulo frontal. Así que este personaje, llamado una bestia, busca la ayuda del poder civil, y cuando una iglesia se apoya en el poder civil, perdió la gracia de Cristo y su justicia. Por eso Jesús determinó claramente que dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que era necesario la separación iglesia del Estado. Pero ¿cuál fue primero, la iglesia o el Estado? La iglesia. La iglesia se desarrolló como una copia del cielo. En el cielo hay una iglesia. Ekles, del griego grupo de adoradores, verdaderos adoradores, porque Cristo busca a los verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Es por eso un reavivamiento y una reforma. Es lo mismo espíritu y verdad. No puede haber un reavivamiento sin reforma. El reavivamiento es espiritual y la reforma es la verdad, ¿verdad? Es lo mismo que a la ley y al testimonio, es lo mismo, en diferentes palabras, pero el mismo contexto. Entonces, la reforma tiene que ser un cambio de ideas, de tradiciones y costumbres. Y el reavivamiento es un asunto de índole espiritual, en la cual tenemos que dejar de ser movidos por sentimientos o emociones. ¿Cómo Satanás puede copiar, imitar este evento? Satanás no copia nada que no sea verdadero. Copia todo. Todo lo que tenga que ver con la adoración, para desviar aún a los escogidos al error. Hay mucha gente religiosa, pero Cristo no es religioso. De hecho, ninguna religión en esta tierra, se llame como se llame, bautistas, metodistas, católicos, luteranos, anglicanos, adventistas, ellos no están representando a Cristo. Cristo no inventó religiones. Él demostró un principio moral que mediante
el Evangelio de Jesucristo, la gente pudiera aprender de la verdadera ciencia de la educación cristiana. ¿Cuál es? Reflejar la imagen y semejanza de Cristo en el hombre y en la mujer y en los niños, obviamente. Pero Satanás copia la educación y desarrolla la educación pública como una doctrina pagana. La evolución versus la creación. Entonces, Cristo nos vino a enseñar el método, el propósito, el camino, la verdad, la vida, mediante el santuario. Sin el conocimiento del santuario celestial, que fue reflejado a través como una copia, una sombra, el santuario terrenal de Éxodo 25, perdón. Éxodo 25, 8 y 9 dice: hacerme un santuario y habitaré entre ellos, y conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Dios no tenía necesidad de habitar en la tierra llena de pecado y maldad, pero su amor infinito lo movió a habitar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios quería que su pueblo, a través del santuario y el sistema de sacrificios con un fundamento moral, que son los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, que es eterno, su iglesia pudiera caminar sobre esta tierra dando testimonio que Cristo los guiaba. Pero Satanás, utilizando su arma poderosa, el pecado, ha logrado destruir, y todavía lo que falta, a la mayor parte del pueblo de Dios. Ya hablaremos un poco más del concepto del pecado y sus drásticos resultados. El pecado nos separó de Dios. Ahora bien, el pueblo se separa, se pervierte, porque encontró el hombre que el pecado complacía sus pasiones, su humanidad caída. Incluso Pablo, vamos a Romanos 7, por favor. Me encanta mucho esta carta a los romanos. Sobre todo este capítulo 7. Pablo, cuando escribe a Galacia y la iglesia que estaba en Roma, él estaba explicando la justificación por fe en Cristo. La justicia de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la justicia de Cristo? Abatir hasta el polvo la gloria del hombre. Ese es el plan, ese es el propósito. La justicia de Cristo, el Dios justo y perfecto, es representada por su carácter. Cuando vino aquí se manifestó a través de su fe y obras. Vino no solo a mostrar el amor, no vino solo a mostrar la continuidad, la actualidad, la vigencia de su ley moral, que representa su carácter, sino que más vino a mostrar el amor del Padre. Y así se manifestó con nosotros en carne y hueso. Ahora, Saulo de Tarso tenía
una lucha entre sí mismo. Y cosa que estamos hablando de reavivamiento y reforma. Pablo creía, siendo orgulloso de ser judío, fariseo, dice, de fariseos, no se perdía ninguna ceremonia. Era un hombre muy religionista, muy legalista. Y ese es el problema con la imitación o la falsificación de la justicia de Cristo. La falsificación de la justicia de Cristo es confiar en uno mismo. Así que Saulo de Tarso, que venía de familia judía, que nació en Sicilia, Tarso, una colonia pues dominada por el Imperio Romano. Él tenía nacionalidad romana, pero sus padres eran judíos y querían que su hijo pues aprendiera la mejor educación acerca del Evangelio, y por eso se movieron a Israel, a Jerusalén, para continuar sus estudios. Saulo de Tarso era un hombre de conducta intachable, de un carácter firme, inconmovible, honesto, estudioso, erudito en la ley, sobre todo en la ley ceremonial, con sus ritos y tradiciones, ¿verdad? Llamadas fiestas del santuario. Él era un hombre religioso, pero su aparente reforma estaba basada en un ritualismo legalista, piedad sin poder. Y en el aspecto de su reavivamiento, cuando llegaron desde su país natal a Israel, su reavivamiento era en realidad una ficción, era una manifestación de ideas, sentimientos y emociones. Noten que esto es muy diferente a lo verdadero espiritual y a la verdadera reforma. En la verdadera reforma, como digo y repito, no puede haber reforma sin reavivamiento espiritual. Si alguien lo profesa, es simple imitación. Y por eso hay tantos religiosos hoy en día que son muy celosos de su creencia, de sus ideas. Creen saberlo todo. Creen ellos, ¿se acuerdan la misma historia con el fariseo y el publicano? Seguramente el publicano tenía un cargo de conciencia tremendo, pero creía en Dios, creía en Jehová. Y ambos llegaron al templo. ¿Qué es lo que pasaba con el fariseo? Miró ahí llorando de rodillas, agachado, golpeándose el pecho al publicano, que seguramente tenía ese cargo de conciencia porque posiblemente él cobraba en exceso esos impuestos, los intereses. Entonces, pero tenía ese cargo de conciencia, pues. Lo mismo que condujo a Zaqueo al arrepentimiento mediante la palabra de Cristo y el diálogo que tuvo con Jesucristo. Sin embargo, el fariseo que estaba de pie, clamaba a Dios y decía en su oración: Señor, gracias porque no soy como ese pobre pecador, pobrecito, debe sentirse muy mal ser ese tipo de pecador. Señor, yo de mi parte pues pago diezmos, voy a la iglesia, aunque sea una vez a la semana, guardo las ceremonias, estudio la escuela sabática, reparto la fe de Jesús, ¿verdad? Y no le hago mal a nadie. Así que él no se siente digno de arrepentimiento. La palabra de Dios enseña que por cuanto todos pecamos, nadie está destituido, ¿verdad? Entonces aquí esto está representado por dos grupos dentro de la iglesia. Aquellos que tienen un cargo de conciencia, además del cargo de conciencia, tienen un verdadero arrepentimiento genuino.
porque son dos cosas diferentes pero muy parecidas. Hay gente que tiene el remordimiento de conciencia pero no logra arrepentirse plenamente, porque el cargo de conciencia es simplemente una espinita que trae uno ahí en el corazón de que hiciste mal, mentiste, el Espíritu de Dios te convence de que cometiste un error, ¿verdad? Y tienes el cargo de conciencia. Sin embargo, no te has arrepentido. La diferencia es muy grande, porque el arrepentimiento trae consigo repugnancia sobre el pecado, repudio. Es abominable para el que renuncia al pecado. Pero hay gente que encubre sus pecados. Y a las mentiras les llaman mentiritas blancas. Y en la Biblia no hay término medio, ni menor ni mayor. Pecado es pecado y se acabó. Y Éxodo 32:33 dice: el alma que peque lo borro de mi libro. Jesús cada vez que sanaba y le decía: vete y no peques más. Porque el pecado nos sigue separando de Dios. Entonces tenemos al fariseo y al publicano representando a dos grupos hoy mismo en la misma iglesia cristiana. ¿Con cuál me identifico? Bueno, si no he sentido repugnancia por el pecado que he estado practicando, y si creo, como han enseñado el papado, de que tan solo creen ellos que el sacrificio en la cruz del Calvario fue un evento, y que el arrepentirse mediante el confesarse también con un sacerdote humano está resuelto. ¿Qué es lo que pasa con el evangélico que no se confiesa ante un sacerdote humano, ante un pastor? Va en su oración, pide perdón, pero al otro día sigue cometiendo lo mismo. Eso para Dios es igual de repugnante. Entonces, la iglesia está engañada. De hecho, nosotros estamos viendo la última etapa, la iglesia de la Odisea, la del juicio. Porque el testigo fiel, que es Cristo, le dice: porque dices que eres rico, le dice a su iglesia, porque dice que eres rico y te has enriquecido y de nada tienes necesidad. Déjame decirte que para mí eres un cuitado, miserable, ciego y desnudo. Y aunque te vistas tus trapos más elegantes y tus perfumes más aromáticos, Dios nos ve como con lepra espiritual. Y amonesta a su iglesia, la de hoy, a proceder al arrepentimiento genuino. Y le dice claramente: yo te aconsejo que de mí compres oro sin precio, sin dinero. Ese oro refinado es la fe que obra por amor. Y esa fe que obra por amor trae consigo el temor a Jehová, la obediencia. En cuanto a uno va a punto a pecar, dice no, como José dijo, no, la mujer de Putifar lo trataba de seducir para tener relaciones. Y él dijo, no, que la señora dijo, pues nadie nos ve. José contesta, ¿cómo no? Mi Dios que todo lo ve, a quien yo adoro, no puedo hacerle esto. Entonces, pero muchos se consuelan con una oración y tratan de cubrir ese terrible defecto abajo de la alfombra. Y así durante todos los días se va acumulando de costales de pecado, que al final la conciencia se cauteriza y al rato ya no le hace caso al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se va alejando, hasta que ese hombre o mujer queda bajo el control de Satanás. El verdadero reavivamiento trae consigo una renovación espiritual. Es verdadero arrepentimiento de pecados y apartarse de todo mal, guardando los mandamientos de Dios. Es una entrega total, interna y externa. Es un abandono del mal, del pecado, pero no nada más es un abandono, sino que trae consigo buscar hacer el bien. Hay mucha gente que deja de hacer lo malo y dice, no, yo ya estoy bien en paz con Dios. Pero no trabajan en la ganancia de almas. El verdadero cristiano no puede quedarse con ese conocimiento en su mente guardado.
El verdadero cristiano, el que ama a Cristo, va inspirado por Cristo y a donde quiera que va, comparte su mensaje de buenas nuevas de salvación. El verdadero cristiano no se la pasa perdiendo el tiempo en la televisión. El verdadero cristiano va a los lugares, sabe que el tiempo está cerca y que lo más valioso para Jesucristo son sus almas. Y que hay un juicio investigador en proceso. Y que el sacrificio en la cruz del Calvario no es un evento, es parte de un proceso. Igual como el reavivamiento y la reforma, es parte, no es una declaración, no, yo tengo ya reavivamiento y reforma, no, es un proceso en la cual el yo va muriendo y Cristo va creciendo en mí. Ahora, regresamos a la carta de Pablo en cuanto al pecado. ¿Qué es pecado? 1 Juan capítulo 3, versículo 4 es transgresión de la ley. Con razón en los templos evangélicos o católicos no se predica acerca del concepto del pecado, porque tendrían que reconocer que la ley moral, los 10 mandamientos están vigentes y que representa el carácter inmutable de Dios. Pablo estaba autoengañado. Nosotros podemos estar autoengañados, porque nuestros frutos no demuestran que realmente tenemos a Cristo en nosotros. Pablo estaba autoengañado, y el engaño es una opción. Dice aquí en Romanos 7:7 en adelante, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se dan cuenta? Sin la ley es imposible reconocer el pecado. ¿Y quién predica hoy sobre la ley? Casi nadie. Me podría atrever a decir nadie. Son contados los que están predicando esto. Dice el versículo 8, más el pecado, no la ley, el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento. Quiso decir, hasta que entendí. Toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, no se reconoce el pecado, es invisible, es inodoro, insaboro. El pecado es dice la sierva del Señor con respecto a los hijos, es una manifestación exterior que está en pugna con la ley moral de Dios. Sin embargo, es una manifestación externa, pero ¿dónde se desarrolla? En la mente, en el interior. Versículo 9, así que yo sin la ley viví algún tiempo. Pablo está describiendo su persona, su experiencia. Más venido el mandamiento, el pecado revivió, yo morí. Pero yo veo que no murió en realidad en ese momento. O sea, no estamos muertos a la ley, sino que muertos al pecado. Cuando somos bautizados, el bautisterio está representado como una tumba, en la cual el que es bautizado, que está manifestando, que acepta a Cristo como su Redentor y Salvador públicamente, pero el que realmente bautiza con fuego es Dios, a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien es bautizado juntamente con Cristo, es enterrado, y ahí surge una nueva criatura. Nuevas decisiones, nuevos pensamientos, nuevas acciones, nueva agenda, hasta nuevas amistades, porque las viejas amistades te dejan de hablar. Pero la mayoría, al ser enterrados, salen vivos, vivitos y coleando. No murió el yo, solamente se remojaron, un chapuzón. Y esto solamente para calmar sus conciencias, y aún públicamente. Porque aún así pudieron engañar a sus esposas o a sus esposos, porque mediante ese bautismo falso, convencieron a sus parejas de que ya estaban en el mensaje en paz con Dios. Tremendo.
Versículo 10. Y allí que el mandamiento intimado para mí, para vida, para mí era mortal. Quiere decir, me encontré que yo mismo estaba acariciando el pecado. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó. ¿Qué ocurrió con Eva? ¿Fue engañada? Bueno, Eva no fue engañada, ni Adán, porque Dios les advirtió: el día que comas de ese fruto, morirás. Y sobre advertencia no hay engaño. Fue seducida. Pero a diferencia de Pablo, él aquí dice, me engañó. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque Pablo llegó a creer que estaba en lo correcto. A Pablo no se le dio la opción en ese momento de comer o dejar de comer un fruto prohibido. Él estaba imbuido en una religión formalista, llena de tradiciones y costumbres, como es hoy la religión contemporánea. Llámese adventista, mormones, presbiterianos, católicos. Cada quien escogió su religión, la que más le vino a sus pasiones humanas caídas, la que más le agrada, ya sea por la de los milagros, ya sea por la del el evangelio de la prosperidad, ya sea por herencia, por un impulso, porque tiene buena música, porque van chicas guapas, porque... wow, una infinidad de tendencias. Pero no quiere decir que están en paz con el Dios del cielo. Cristo no vino a buscar miembros de iglesia, vino a buscar discípulos, hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a conocer a Cristo en persona y caminar con Él y seguir sus pisadas. Así que Pablo estaba engañado, sí, de alguna manera autoengañado. Pero el engaño, miren, engaño es hacer pasar la mentira por verdad. Eso dice el diccionario. Pero hay gente que ni siquiera cuestiona sus religiones. Tenemos la obligación de investigar, de dudar, si la denominación la cual practicamos y ejercemos está basada en una así dice Jehová, que era la misma de Cristo, que si era la misma de Pablo, o Pedro, Juan, o Noé, o Daniel. Porque el evangelio no es una moda. El evangelio tiene que ser el mismo, ayer, hoy y siempre, hasta la eternidad, porque Dios no cambia. Me engañó, dice, por el mandamiento y por él me mató. Quiso decir Pablo, llegué a creer, llegué a pensar que el pecado era mi amigo. Llegué a creer que no se podía evitar, que era parte de mí. Y aquellos que están diciendo que no se puede evitar el pecado, están declarando que Jesús es perdedor, que es más débil, que el enemigo es fuerte. Porque ¿quién enarboló el pecado? Satanás. Y pecado es transgresión de la ley. Y en un tema anterior demostramos que los 10 mandamientos existían desde antes de la creación del universo y desde antes de la creación de los ángeles. Si no fuera así, entonces Lucifer, ¿por qué habría pecado? No tiene sentido. Y si Lucifer pecó, quiere decir que la ley ya existía, porque la ley es como un espejo que refleja la imagen de Cristo. Y el pecador arrepentido tiene que reflejarse en ese espejo. Así que para aquellos que siguen creyendo que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, yo les invito a que caigan en oración y pregunten la sabiduría y la inteligencia de lo alto, para que el Espíritu de Dios les pueda ayudar a discernir. Porque esos 10 mandamientos no cambian, no los escribió Moisés, no es ley mosaica. Los escribió Dios con su propio dedo y no fueron manifestados por primera vez en el monte Sinaí. Ahí fueron un recordatorio, por eso el sábado dice acuérdate del sábado para santificarlo.
acuérdate, o sea, es un recordatorio. Yo sabía que se te iba a olvidar, porque estuvieron 400 años encerrados en Egipto. No practicaban ya los sacrificios, porque los prohibió Egipto, porque ellos honraban a los animales. ¡Qué idiotez! ¿Cómo puede un ser humano honrar a una bestia que no tiene raciocinio? Bueno, hay gente inteligente como maestrías y doctorados que honran a las imágenes, muñecos, que tienen ojos y no ven, oídos y no hablan. El asunto aquí es que esto no tiene nada que ver con coeficiente intelectual, pero sí tiene que ver con conciencia. ¿Hasta dónde se puede humillar la inteligencia humana que razona, que piensa, para honrar a una muñeca que no se puede ni defender ni defenderte? O sea, que honra a una imagen hecha de materia inerte. Por eso en el libro de Isaías y en Deuteronomio, Dios amonesta a su pueblo y les dice: a los que honran esas imágenes son semejantes a ellos. Son de palo, son de yeso, son de metal, son iguales. Así de sin conciencia. Por eso el tema está basado exactamente en las profecías de Daniel. Dios determinó un juicio desde la sentencia que se le declara a Adán y a Eva: por cuanto obedeciste a tu mujer y no a mí, comerás del fruto de la tierra y con tu sudor labrarás la tierra. Y a ella le dijo: parirás a tus hijos con dolor y desearás que ese dolor sea para tu marido. La sentencia se determina en el plan de redención antes de que Adán y Eva cayeran. Ellos tenían que pasar por la prueba de amor para poder comer del fruto de la vida eterna. Todavía no eran inmortales, eran espirituales, eran espíritu. Y estaban vestidos con un manto de luz que reflejaba la justicia divina, la gloria de Dios. Pero tenían que pasar por una prueba, la prueba de amor. Si aprobaban, vivirían para siempre. Si reprobaban, morirían. Y el momento en que Jesús dijo: el día que comas morirás, ¿qué le estaba diciendo? A ver, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Cuál es el fundamento de la justicia divina, del juicio de Dios? La ley. Entonces, en el momento que ellos pecaron, se aplicaba la justicia, la ley. Ahora ellos estaban bajo la ley. Y esa ley los estaba condenando. Pero no murieron en ese momento, porque Dios dijo: el día que comas morirás, sino que Cristo, el segundo Adán, tomó su lugar para venir después de las 70 semanas, para venir en cumplimiento de las 70 semanas, en la cual Dios le reveló al profeta Daniel la hora, día, semana, mes y año que el Mesías, el ungido, iba a venir a cumplir esa sentencia. ¿Por qué? Porque el juicio estaba en sesión. El juicio estaba en sesión. Cuando Dios les cambió el idioma en la Torre de Babel, lo cual convenía, porque unidos en un mismo idioma, la gente idólatra tiende a rebelarse contra Dios con más fuerza. Así que Dios estaba formando un juicio ante Babilonia. Tan es así que Belsasar, el último rey de Babilonia, al haber transgredido la ley de Dios, trayendo sus utensilios sagrados para una fiesta de orgía satánica, el dedo de Dios se apareció en la pared, en la cual a todos se les bajó la borrachera, porque estaba escrito en otro idioma, y solo a través de Daniel se interpretó que dice
tu reino ha sido pesado y hallado fallo o falto. A ver, ¿acaso no es una frase de un juicio que proviene de un juez? Sí. Entonces, el juicio investigador ya estaba en proceso. Habría que enseñarles a las criaturas, con raciocinio, acerca del santuario, y mediante el santuario y los sacrificios de animales, mostrarles humildad y sencillez. Todo eso apuntaba hacia el Cordero de Dios, que sería inmolado para el perdón de los pecados de los que se arrepintieran, nada más. No de todos. La oferta es para todos, pero no aplica para todos si no hay el arrepentimiento y apartarse del pecado. Entonces, ¿estaban en sesión un juicio investigador? Sí. Sin embargo, estaba en sesión, pero todavía no se abrían los libros. Hay un recuento de los daños, desde Caín, que mató a su hermano. Ya hay una sentencia. Sodoma y Gomorra, sentencia. Los que murieron en el diluvio, sentenciados. Ya tenían una sentencia. Pero se requería iniciar la sesión en el Tribunal Superior del Cielo mediante un juicio, iniciar el juicio ahora sí por los muertos y luego por los vivos. Y Dios le revela 600 años antes de Cristo al profeta Daniel lo que iba a suceder. Vamos al libro de Daniel, por favor. Libro de Daniel, capítulo 7, 9. Es una visión que Dios le muestra al profeta Daniel. Visión de un juicio divino. Noten lo que dice versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Oigan. Y un anciano de gran edad, el padre, se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. O sea, el primer juez supremo toma asiento, ¿verdad? Creo que es un momento solemne. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, de su gloria. Millares de millares le servían ángeles, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok. ¿Por qué fueron abiertos? Porque se tienen que revisar, ahora sí, cómo se va a llevar a cabo una sentencia. Se tienen que recapitular, se tiene que investigar minuciosamente para aplicar esa sentencia. El juez se sentó. No puede haber un juicio si no hay ley. No puede haber gobierno sin ley. Y eso lo entendemos aquí en este planeta. Quien diga que la ley fue clavada en la cruz, los 10 mandamientos, yo le sugiero retráctese y pida perdón al Eterno antes de que se quede fuera del libro de la vida. Porque no existe juicio sin ley. Lo que acabamos de leer, Pablo dice, sin la ley no se reconoce el pecado. Es decir, si dicen que ya quedó clavada en la cruz, están justificando a Lucifer, están justificando a Sodoma y Gomorra, están justificando el mal. Lo que fue clavado en la cruz fueron la ley ceremonial. Por eso Pablo en Colosenses 2:14 dice, queda abolida el acta de los ritos. ¿Qué entendemos por eso? Queda nula el acta de las ceremonias, la ley de las ceremonias, en las cuales eran 7 al año, donde
se santificaban los alimentos y las bebidas, donde era al final una ceremonia muy solemne, el juicio investigador. Cada año el pueblo de Dios se reunía en torno al santuario terrenal con solemne ayuno y devoción y arrepentimiento, en la cual tenían que pedirse perdón todos entre todos con todos. Hasta las deudas se perdonaban en el jubileo cada 50 años. Entonces, ¿cuál era la ley que ministraba en ese juicio terrenal simbólico? ¿Y en qué lugar estaba? Recuerden que el santuario estaba dividido en lo que es el campamento de las 12 tribus, en torno al santuario. Luego, en la parte de afuera del tabernáculo, el atrio, donde estaba el altar del sacrificio y el altar del lavacro. Ya explicaremos con más detalle. Y luego adentro hay 2 salones. El lugar santo y una cortina impresionantemente bella y hermosísima. El lugar santísimo donde el sumo sacerdote entraba cada año, la fiesta del Yom Kippur. Pero en ese lugar santísimo se encuentra el arca de la alianza, donde están los 10 mandamientos. Lo leímos la vez pasada en Apocalipsis 11:19, donde dice que se recorre el velo y se ve el arca del pacto. Me acuerdo que hablé con un pastor pentecostal y le dije: pastor, ¿qué dice ahí? Está en Apocalipsis 11:19. Dice, se recorre el velo y se ve el arca del pacto. ¿Qué había dentro de esa arca? Y titubeaba, no me quería decir. Bueno, es que, ¿qué había? ¿Tú recuerdas? Bueno, sí, la vara de Aarón que floreció representa el real sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué más? El maná que representa la dieta del pueblo de Dios que está esperando la redención, ¿ya? La transformación y la ley de Dios. ¿Por qué está en Apocalipsis? Si ustedes la clavaron desde la cruz del Calvario, se quedó el hombre, no podía contestarme, no tenía ya ni argumentos. Entonces, estamos viendo que la ley, sin la ley no se reconoce el pecado. Si negamos el pecado, justificamos a Lucifer. Y la otra, nos justificamos a nosotros mismos, porque Satanás, su primer sermón, lo que le dijo a Eva: no morirás. Cuando Dios le dijo sí, es decir, Satanás estaba acusando a Dios de mentiroso. Dios le había dicho: morirás. Y Adán y Eva creyeron, más Eva, a Lucifer, su primer sermón: inmortalidad del alma. Y hoy tenemos las religiones más grandes del mundo, la católica, que dice que no mueres, te vas con San Pedro. Haya sido el peor pecador o criminal. Los musulmanes, pues te vas con Alá a morar en leche y miel, este cuerpo te estorba. Los budistas, o que reencarnas en un animal según haya sido tu carácter en esta vida. Los hindúes, te vas con Shiva, el dios destructor. ¿Se dan cuenta cómo está la humanidad? Y los evangélicos, los que dicen: no, yo no creo en el catolicismo o esas religiones. Yo soy evangélico o cristiano. Ok. Entonces dime qué es pecado. Con la Biblia. Con la Biblia, no argumentos humanos. Biblia. Un escrito está. Tendría que irse forzosamente a 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, pecado es transgresión de la ley. Es que es ilógico pensar de que la ley fue clavada en la cruz. Son los 10 mandamientos que rigen el universo. Y los libros se abrieron para llevar un juicio. Sigamos leyendo en el versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, Jesucristo. Llegó hasta el anciano de grande edad e hicieronle llegar delante de él y fuele dado señorío,
Gloria y reino, y todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron su señorío eterno que no será transitorio, y su reino, uno que no se corromperá. ¿Hay juicio? Hay juicio. Ahora, ¿cuál es la actitud o qué evento sucede una vez que el cierre de la gracia? Porque estamos bajo la gracia. El que está bajo la ley es el que está practicando abiertamente pecados. Noten en Daniel 11, de hecho es Daniel 12:1. Vamos adelantándonos un poco, como un pequeño resumen. En el 12:1 dice, en aquel tiempo. ¿Cuál? Yo le preguntaría a Daniel, en el mismo del versículo 45 anteriormente leído, del capítulo 11. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, Mijael. Significa, ¿quién como Dios? Mijael. ¿Quién como Dios? Es Cristo. El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia. Aquí ya se retira la gracia. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No todos van al cielo. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto ocurrió en 1798, cuando se le quitaron los sellos a los últimos capítulos del libro de Daniel. Pasarán muchos y multiplicará la ciencia. Se refiere a la ciencia de las Sagradas Escrituras. Hermanos, voy a seguir leyendo porque es muy importante tocar este tema. Yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban el uno a la otra parte de la orilla del río, y la otra en la otra parte de la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Más bien de estas obras. Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y oí más, no entendí. Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo Daniel, anda, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados, y los impíos obrarán limpiamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero entenderán los entendidos, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegare hasta 1335 días, y tú irás al fin, reposarás y te levantarás en tu suerte al final de los días. Más adelante, por falta de tiempo, vamos a ir comprendiendo mejor a qué se refiere el resto del capítulo. Solo porque Daniel no entendió. Si Daniel hubiera entendido, este capítulo 12 se hubiera terminado de escribir en el versículo 7. ¿Sí me explicó? Pero como él no entendió, Gabriel tuvo que haberle explicado otra vez lo que ya le había dicho. Pero muchos están diciendo que estos 1260 días, 1290, 1335 y 2300 son fechas literales que se van a cumplir al final de los días de la historia de este planeta. Hermanos, estas fechas ya pasaron. La más larga profecía de tiempo es la de 2300 tardes y mañanas, que está en Daniel 8:14. A partir de esa fecha ya no hay fechas proféticas, solamente hay eventos. Si Daniel es la profecía, vámonos a Juan la revelación y lo podemos corroborar en Apocalipsis. Miren, estaba leyendo hace rato, mencioné Apocalipsis 11, de una vez le damos una revisada. 11, 19. Es la misma visión de Daniel acerca de un juicio, pero vamos a leer a partir del versículo 15. Dice, y el séptimo ángel
tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Están delante de un juicio en proceso, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres, eras y has de venir, que has tomado tu gran potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venidera, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados. Está hablando del mismo juicio. Primero los muertos y luego los vivos. Y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos, terremotos y grande granizo. Daniel la profecía, Apocalipsis la revelación de esa profecía. Qué curiosidad, ¿verdad? Qué curioso que están relacionados cuando Juan no conoció a Daniel en persona. Pero el mismo Espíritu de Dios es quien reveló, inspiró estas escrituras para el bien de nosotros. Porque Dios no hace nada sin advertirnos lo que va a hacer. Ahora bien, en el capítulo 10, retrocediendo un capítulo, dice: vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco iris sobre su cabeza. ¿Me recuerda Daniel 11, Daniel 7, 9? Sí. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos, hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos han hablado, y no las escribas. El ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Quién fue? ¿Quién es este personaje? Cristo. Cristo. La creación fue por voluntad del Padre, pero a través de Jesucristo. Por eso dice Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todas las cosas que nos rodean fueron hechas por Él y para Él. Cristo es el Creador, el único que podría abrir los sellos. Ningún otro, ni ángeles, ni querubines. Solo el Cordero de Dios, el heredero, porque vuelve a recuperar lo que Adán echó a perder. Por eso se le considera el segundo Adán, donde vence, donde el primer Adán falló. ¿Se acuerdan en el monte de la tentación? La primera tentación que nuestro Señor Jesús tuvo después de ayunar, que fue al monte, fue alimento. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús contestó lo que el primer Adán debió haber contestado: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación, presunción. Lo subió en espíritu al pináculo del templo, a lo más alto, y le dijo: aviéntate de cabeza. ¿No dice el Evangelio que sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece? ¿Te gusta un escrito? Está, ahí está. Jesús dijo: al Señor tu Dios no tentarás. Y la tercera tentación fue mundanalidad, en la cual Lucifer le mostró todos los reinos, imperios de la tierra, y le dijo: todos estos reinos te daré, con la condición de que me adores postrado de rodillas. Jesús finalmente comprendió que no era un ángel del cielo, sino que era un ángel caído, Luzbel, y le contestó como debía haber contestado a Adán y nosotros: solo a tu Dios obedecerás y solo a Él adorarás. Así que el segundo Adán ahí estaba recuperando lo que el primer Adán perdió. Qué tremenda batalla, ¿verdad? Así que dice al final del versículo 6, el tiempo no será más. Aquí me está indicando que no hay más profecías de tiempo. Por eso Mateo 24 es muy claro. En ese orden consecutivo solo hay señales, eventos. Solo señales. No hay profecías de tiempo.
Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Estamos hablando del séptimo ángel, o sea, la séptima trompeta, que es la que estamos viviendo. Algunos argumentan que va a haber 7 trompetas y 7 copas al final de la historia. No. Con 7 copas derramadas, que son las plagas, será suficiente para destruir este planeta y todos los pecadores también. Pero al cierre de la gracia, cuando se cierre el trono de la gracia, cuando Cristo, cuando dice consumado es, Miguel dice cuando se levanta, Miguel, ¿de dónde se levanta Jesucristo? Del trono, donde está el juzgado, donde están juzgando. Ahora también después los vivos. Se cierran los libros que se abrieron cuando Daniel nos explicó. Y ahora se cierran. Ahí se acabó el perdón, se acabó la gracia, se acabó la misericordia. Se habrá retirado el Espíritu de Dios totalmente de la tierra. Y ahora habrá 144,000 sellados que caminarán con vida y que tendrán aceite extra en sus vasijas porque pudieron acumular suficiente espíritu en sus vidas. Y las plagas no les harán nada. Y pasarán por la tribulación y las plagas y no les hará nada. Ya no va a haber mártires, no tiene caso, si ya el juicio está cerrado. Cristo se está vistiendo de sus galas de Rey de Reyes y Señor de Señores, para venir y dar a cada uno según sus obras. El juicio está en sesión a partir de 1844, durante el gran chasco millerita. Guillermo Miller, que era un soldado de Estados Unidos que participó en la revolución de la independencia norteamericana, después que se retiró como granjero, era ateo, pero Dios tocó su corazón y se interesó mucho en el Evangelio y comprender las profecías. Si Dios existe, entonces Jesucristo es real, hay que investigar. Comenzó a leer las Escrituras y le llamó la atención entonces cuándo volverá. Mateo 24, ¿no? Sin embargo, él deseaba ver las fechas proféticas que están en el libro de Daniel. Y la más larga fecha profética, dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Comenzó a investigar en oración para poder comprender la interpretación de esta profecía. Y así fue. Recorrió el tiempo a partir de su tiempo presente hacia atrás. Y lo llevó hasta el 457 a.C., donde Artajerjes, rey de los medopersas, da el edicto, cumplimiento, lo que fue instruido por Ciro y Darío, para que se libere el pueblo hebreo y se le permita construir su templo, sus muros de Jerusalén. Por cierto, financiados por Medo-Persia. Que no les faltará oro, ni plata, ni diamantes, ni maderas preciosas, ni inciensos. Y se dio la orden que cualquiera que no adore al Dios del cielo, al Dios de Esdras y de Nehemías, fuera muerto. Qué impresionante ley. Él creía, estaba acostumbrado a su estilo mundano, ¿verdad? Y él estaba ya creyendo hacerle un favor a Dios. Así que se levantaron los muros, 457 a.C., 2300 años nos llevan a 1844. Y había un gran movimiento de cristianos que fueron expulsados de sus diversas denominaciones, sobre todo metodistas, luteranos, bautistas, porque creían el mensaje del segundo advenimiento de Cristo. Y finalmente, gran chasco, no sucedió. Cristo no vino. ¿Por qué no vino? Que falló. Cayeron en oración. Exactamente lo que dice aquí, versículo 8, estoy leyendo Apocalipsis 10.
Y la voz que oí del cielo habló una vez conmigo y dijo, ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma, trágalo, amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré. Y fue dulce en mi boca como la miel. ¿Ok? Decía, qué rico, Cristo viene, el pueblo estaba esperando a Cristo, qué dulce. Y cuando lo hube devorado, amargó mi vientre. El gran chasco, 1844, otoño, no vino Cristo. Fue amargo el vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Muchos creían que es el fin de la historia terrenal, pero no es el fin de la historia, porque aquí dice, es necesario que profetices otra vez. Dios no hace nada sin advertirnos lo que va a hacer, y siempre lo hace a través de sus siervos los profetas. Así que él tenía que levantar profeta para nuestro tiempo. ¿Cómo distinguimos un verdadero profeta de uno falso? No, Satanás tiene muchos falsos, que están basados muchos en la mundanalidad, ¿verdad? Acerca de quién va a ganar la lotería nacional, quién va a ganar los partidos políticos, el partido de fútbol. Un verdadero profeta de Dios no contradice a los demás profetas. Un verdadero profeta siempre te amonesta de pecado. Un verdadero profeta, lo que dice, se cumple. Porque entiende que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Así que Dios utilizó el chasco. ¿Puede una iglesia verdadera surgir de un chasco? Sí. Claro que sí. Los discípulos fueron chasqueados. Pedro fue el más chasqueado. Juan el Bautista fue chasqueado, porque ya estaba en prisión y no comprendía por qué estaba encerrado. Seguía esperando, igual que todos creían, que vendría un rey, un Mesías, a sentarse en el trono de David para gobernar en el mundo y sobre los reinos de la tierra. Un rey terrenal. Un rey que le quitara la gloria y el poder al imperio romano, que nadie podía hacerlo. Eso esperaban, que Cristo se iba a sentar ahí y levantarse en armas y darle el poder al pueblo de Israel. Jesús les decía, traigo algo mejor, que no tiene precio y de mucho valor: el perdón de sus pecados. Ellos dijeron, va, por favor, ¿quién es este que se hace pasar por Dios? El que perdona los pecados. Rechazaron al Mesías, al Redentor, a nuestro divino Salvador. Qué triste. Y eso va a ocurrir al final de la historia, cuando la mayor parte del mundo cristiano va a estar bien inmiscuido en las cosas terrenales. Seguirán siendo religionistas, pero carecen de la esencia del Evangelio de Jesucristo. Así que Dios levantó profeta, y es ahí donde Dios buscó. Por ahí se dice que un hombre de raza negra había recibido ciertas visiones de Dios, pero tuvo miedo en expresarlas, ya que habían rechazado y denigrado a Guillermo Miller y sus seguidores. Así que se acobardó, y Dios no encontró más que la persona ideal en una jovencita de 12 años, Helena Harmon Goldman, quien después se casó con James White. Esta jovencita, de un corazón puro y un carácter noble, era la única en ese momento que esperaba la segunda venida de Cristo con amor, con ansiedad, con muchos deseos, renunciando a todo. Y Dios encontró en esa joven el instrumento indicado para llevar a cabo la manifestación del espíritu de profecía en nuestros días. Si no me creen, lean El Camino a Cristo, El Deseo de Todas las Gentes, El Conflicto de los Siglos, Ministerio de Curación. Les puedo enumerar
miles de páginas, periódicos, revistas y libros. Pero tan solo con que lean esos 3 libros y puedan demostrar que se equivocó, que contradice a las Sagradas Escrituras, pero no la lean con la intención de encontrar un error, porque ya cuando uno empieza con un prejuicio, ya uno está predispuesto a encontrar el error. Y si se trata de encontrar el error, cualquiera podría encontrar errores en la Biblia y decir, oh, es que ahí la Biblia, pues Jesús tomó vino, así que vamos a seguir tomando vino nosotros. Recuerden que texto sin contexto es pretexto. Les acabo de decir cuáles son las características de un verdadero profeta. Ella fue la primera que dijo la tragedia que iba a venir sobre Estados Unidos un día que abandonara sus principios fundamentales de republicanismo y protestantismo, que se iba a hacer alianza con el papado. Esto escandalizó al mundo político de Estados Unidos, sobre todo, porque eran enemigos de Roma papal. Se declaraba el primer país protestante con la libertad civil y libertad de religión. Eso representa los 2 cuernos de cordero que están en Apocalipsis 13, la segunda bestia, que habla como cordero pero luego habla como dragón, y en Estados Unidos está hablando como dragón ya. Están violando la Constitución, sobre todo la primera enmienda, que establece que el gobierno no va a aplicar leyes de índole religioso. Y el presidente Trump ya dijo que va a devolver el poder a la iglesia. Y ya hubo en su gobierno anterior un día de domingo que se declaró nacional día de oración. ¿Qué estaba haciendo él en horas de trabajo? Practicando leyes de índole religioso. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Que le va a devolver el poder a la iglesia y se reúne con varios pastores. Él puede tener la religión que quiera, pero mientras esté en horas de trabajo no debe, porque está violando la Constitución, está violando el Estado laico. Y sin laicidad no hay democracia, porque siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil fue para perseguir y matar a los que estaban en contra de sus ideas. El resultado fue el papado en la llamada Santa Inquisición. Más de 1260 años de persecución en la hoguera, la guillotina, las cámaras de tortura. Y después de esos 1260 años en América, el continente americano siguió experimentando esas torturas en la llamada Inquisición. Y este presidente, a mi manera de ver, cumple las características de la segunda bestia que habla como dragón, y que le da el poder al dragón para que éste le transfiera el poder a la iglesia, a la bestia número 1 que sale del agua, al papado. Recuerden que nunca un papa vino a Estados Unidos hasta que se hizo la alianza Iglesia y Estado entre Ronald Reagan y Juan Pablo II. Por primera vez, un papa romano pisa tierra norteamericana y besó la tierra cuando bajó del avión. Es una práctica de chamanes brujos que declaran su propiedad de esa tierra. El segundo papa, Benedicto XVI, llegó a la Casa Blanca. Por primera vez ahora un papa entraba a la casa de gobierno. Pero este papa se voló la barra. Este papa fue más allá de las expectativas de los protestantes. Entró a donde se hacen las leyes, al Senado de la República Norteamericana. Ahí, donde se hacen las leyes. Ahí, donde se va a promulgar una ley de descanso dominical, obligatorio. Esto va a traer, por ende, la persecución del pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17, porque Satanás se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, en la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Hermanos, esto debe preocuparnos. Y este asunto de los incendios fue provocado en California. Fue provocado. 4 meses antes de los incendios, se cancelaron más de 70,000 seguros contra incendio. 2, donaron todo el equipo antiincendios a Ucrania, sabiendo que California tiene siempre alto índice de incendios, un historial de incendios en el pasado. 3, cerraron los ductos de agua
para que los hidrantes no tuvieran. 4. Cerraron el acceso igual que en Maui, para que los autos se atoraran ahí. 5. Se le dio descanso a muchos bomberos, a la mayoría, y también a los del departamento de policía. Entonces, esto fue provocado por medio de rayos láser. Se pueden lanzar desde un satélite y desde aviones de guerra, con tecnología avanzada de inteligencia artificial. Igual lo que hicieron en Maui. ¿Cuál es el propósito? Pues sembrar ahí unas ciudades de 15 minutos de inteligencia artificial. Y por otro lado, pues disminuir la población mundial y controlar. Eso es todo. Así de sencillo. Estados Unidos está hablando como dragón. Estados Unidos está masacrando su propia gente. Los actos terroristas que se han llevado a cabo, como las Torres Gemelas, lo provocaron ellos mismos. Los mismos de la mafia con placa. La CIA, el FBI, la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional, la Guardia Civil, el Pentágono, todos ellos están coludidos, controlados por el Estado profundo, que son los jesuitas. Ahora está hablando como dragón. Ahora no es país contra país la guerra. Es todo un show. Qué casualidad que Estados Unidos en sus ceremonias oficiales arriba tiene un escudo de una águila bicefálica, que es el mismo escudo del Sacro Imperio Romano, y que en realidad representa a Roma Oriental. China no se diga, son el dragón, ¿no? Así que la Unión Europea están controlados porque le rindieron tributo al Papa y lo declararon su líder espiritual hace 3 años. Fueron al Vaticano todos los líderes de la OTAN. Hermanos, la Biblia me declara que el anticristo viene disfrazado de cristiano, y no crean que es un demonio que se habita en un ser humano y se declara gobernante del mundo. Déjense de esas cosas. El anticristo es el papado. Lo dijeron los reformadores, Lutero, Zwinglio, Jerónimo. Lean El Conflicto de los Siglos, Elena G. de White. Ahí está toda esa historia, comprobada y fidedigna. Entonces, son los 10 cuernos que reciben autoridad. Es la bestia, que lleva también, que lleva una ramera, ¿verdad? Una bestia de 10 cabezas. Son los 10 reinos. Antes eran los vándalos, ostrogodos, visigodos, lombardos, suevos, sajones, burgundios, germanos. Ahora son Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, todos ellos. Se están preparando en unidad mundial para aplicar leyes en contra de nuestras libertades civiles y garantías individuales. Y conste, este año que viene, prepárense para la manifestación de naves supuestamente extraterrestres. Ese será el siguiente tema, si Dios lo permite. Bueno, hasta aquí mi mensaje. Hay que prepararnos en espíritu y en verdad. Cristo viene. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, mientras pueda ser hallado. Los invito a ir en oración. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado es tu nombre. Señor, hemos predicado, un escrito está. Gracias porque nos dejaste esta herencia, tu palabra, y sabemos que si nos aferramos a tu palabra, no habrá tinieblas que nos cieguen, sino que tu luz prevalece como una antorcha, alumbra nuestro camino, y nuestro camino es nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bendice a tu pueblo, Señor, y que este mensaje trascienda fronteras y llegue a los rincones más recónditos, para que tu mensaje pueda ser escuchado, y que caiga esta semilla sobre tierra fértil. Padre, hágase tu voluntad y no la nuestra.
Pues todo esto lo imploramos en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Que Jehová de los ejércitos les bendiga.